Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 5 minutos, ya se encuentra con nosotros aquí en la cabina de radio Juan Andrés González, del ex jefe de la bancada de Revolución Ciudadana. Muy buenos días, asambleísta. Y vamos a hablar sobre precisamente el juicio político a Mario Godoy, que ya ha superado el primer filtro en el CAL. Buenos días, asambleísta. Gracias por estar con nosotros de aquí en la primera hora. Buenos días, Andrea. Qué gusto saludarla y un saludo grande a todo el pueblo ecuatoriano. Es verdad, el día de ayer acaba de pasar el primer filtro del juicio político al señor Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Se aceptó el juicio político en el Consejo de Administración Legislativa. Vamos a ver ahora qué pasa en la Comisión de Fiscalización. Es importante recordarle a la gente que este es el primer juicio político en esta legislatura. Bueno, el segundo juicio político. El primero fue al ministro de Salud. Pero en la Comisión de Fiscalización se quedó el juicio político. Vamos a ver qué sucede ahora en fiscalización. Ahí está el señor Ferdinand Álvarez, ¿no? Que también tiene muchos conflictos de interés y algunos problemas también dentro de nuestro país, especialmente en la opinión pública. Vamos a ver qué sucede en la Comisión de Fiscalización. Esperemos que todo avance bien para transparentar nuestra patria y especialmente la justicia en nuestro país. ¿Cuál es su lectura respecto de lo que ocurrió en el CAL, incluso que fuera la primera vicepresidenta, Michelle Mancheno, quien mocionara el juicio político en contra de Mario Godoy? Bueno, yo considero que la presión mediática y todos los argumentos contundentes que como bancada de la Revolución Ciudadana presentamos impidió que ellos puedan dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Entonces, lo único que tuvieron que hacer es, repito, luego de tanta presión mediática, no solo de medios de comunicación, también de una casi población entera indignada por lo que sucede en la justicia de nuestro Ecuador. Creo que eso provocó, porque recordemos que en la comparecencia la semana anterior del señor Godoy, es exactamente el 5 de enero, en la comparecencia prácticamente se lo vio blindado por el gobierno nacional. Su comparecencia desvió toda información real de lo que tenía que decir y luego de eso no existió ninguna pregunta. Es verdad que el presidente de la Asamblea decide si existe preguntas, réplicas y todo aquello, pero yo creo que ante tanto escándalo dentro de la justicia se debió haber generado ese espacio para que los asambleístas podamos generar algunas preguntas de interés colectivo, no solo de interés particular de una bancada, de interés colectivo por todos los escándalos que se han presentado y que son de común denominador dentro de la sociedad. ¿Cuáles son esas preguntas de interés colectivo a las que usted se refiere? ¿Qué es lo que se quedó ahí que no se respondió en su visión respecto de Mario Godoy? Bueno, yo creo, Andrea, que lo importante, lo fundamental, por lo menos, era que el señor Godoy responda en relación a los audios presentados por el juez Carlos Serrano y la presión por parte del director provincial de la Judicatura en ese tiempo para poder incidir dentro de las sentencias en el sector de la justicia de nuestro país. Eso yo creo que era lo principal que tenía que responder, y cómo el Consejo de la Judicatura, con sus asesores, sus brazos derechos, el señor Godoy, intenta persuadir dentro de las decisiones de los jueces, especialmente en casos tan graves como anticorrupción, casos de narcotráfico, casos de lavado que estaba manejando el señor Serrano dentro del tribunal. Y precisamente, y ya lo decía Primicias en una de sus publicaciones, se ha pedido, o digamos, la Asamblea entre finales del 2025 y 2026 ha acaparado la atención en Mario Godoy. Ha habido varias solicitudes de información de parte de Revolución Ciudadana. ¿A quiénes se ha pedido información y por qué? Bueno, hemos pedido todos quienes integramos la bancada de la Revolución Ciudadana, que somos 62, en cada una de nuestras provincias. Lo que consultamos fue si existen vínculos de personas que forman parte de la bancada de gobierno, es decir, de ADN, con gente que está dentro del Consejo de la Judicatura y dentro de las Cortes de nuestro país. Eso es lo que consultamos. ¿Sabe qué respuesta hemos tenido? Ninguna. Así como prácticamente jamás tenemos respuestas dentro de los pedidos de información que generamos por parte del gobierno. Así como jamás hemos podido lograr que los ministros de Estado, subsecretarios de Estado, superintendentes,
vayan a las comparecencias que llamamos dentro de la comisión, que nosotros, por suerte, que tenemos dos comisiones, que es Garantías Constitucionales y Niñez, pero jamás estas personas han acudido a las comparecencias, que debería ser de obligatoriedad, pero además debería ser una responsabilidad con la sociedad. Esas trabas tenemos nosotros para fiscalizar, pero sí decimos contundentemente que se está tapando mucho en nuestro país, se está escondiendo tanto en nuestro país, se está protegiendo en demasía en nuestro país. ¿Quién protege? El gobierno. ¿Qué es lo que protege? Los casos escandalosos, no solo de corrupción, sino de falta de transparencia y también de secuestro y dominio de otras instituciones del Estado. Es decir, la institucionalidad en nuestro país está patas arriba, porque las funciones de nuestro país y de nuestra república están dominadas y secuestradas. ¿Por qué iniciar ahora desde la oposición, digamos, estos requerimientos de información y no antes? Recién ahora, con esta columna que publicó Felipe Rodríguez en Primicias, ¿se abren los cuestionamientos de la oposición sobre quién preside el Consejo de la Judicatura, o ya tenían ustedes tal vez alguna advertencia, algunos cuestionamientos anteriormente? ¿Por qué recién ahora se pide? No es recién, lo que pasa es que la gota que derrama el vaso dentro de la justicia en nuestro país, porque fíjense, hay tantos casos que no se resuelven. Hace pocos días se cerró la investigación al señor Iván Ballesteros involucrado en el caso Porsche. No pasa nada con el caso Hacienda San Luis. No pasa nada en relación a la denuncia que presentamos en Fiscalía General del Estado en relación a la compra de dos medios de comunicación, La Posta y Gala Medios, por Luis Alvarado, asambleísta suplente de ADN. No responden absolutamente nada. Esto ya fue escandaloso, porque no solo nosotros estamos denunciando, sino gente involucrada en la justicia y en la administración de la misma en nuestro país, como el juez Carlos Serrano. Yo creo que eso fue escándalo nacional e internacional, y no solo por lo que se publica en Primicias. Hemos tenido información permanente y necesaria, y es por eso que trabajamos con el juicio político, trabajamos también con el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lógicamente inmediatamente los pedidos de información. Vamos avanzando, creo que es un paso muy importante el hecho de que el juicio político esté en la Comisión de Fiscalización, pero vamos a ver qué hace dentro de esa comisión, si da la cara al pueblo ecuatoriano la bancada de ADN, o realmente está en contra de un pueblo ecuatoriano indignado por todo lo que está pasando en nuestro país. Pero yo le insisto en este tema específico de Mario Godoy, porque entiendo, y usted me nombra a varios otros casos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el tema de Mario Godoy? ¿Por qué recién ahora? ¿No habían tenido antes cuestionamientos sobre aquello? Mire, nosotros tenemos casos de denuncias desde cuando defendí el señor Mario Godoy en su momento, al señor Jaramillo, que participa o es parte de la DAC en nuestro país, es decir, de la Dirección de Aviación Civil, y que ahora nuevamente, después de tantos cuestionamientos y después de haber apagado radares para que una avioneta tenga 24 viajes, que eso lo vamos a denunciar en los próximos días, situaciones de esa naturaleza se vienen acumulando. Pero teníamos que esperar el momento adecuado. Repito, la gota que derrama el vaso ya es escandaloso, porque ADN, desafortunadamente, dentro de la Asamblea Nacional, está tapando y escondiendo y protegiendo cada denuncia que venimos realizando. Eso quiere decir, lógicamente, que con este tema contundente ya era imposible que ADN le dé la espalda tan descaradamente como lo ha hecho antes al pueblo ecuatoriano. Es por ello que, por suerte, digo yo, y repito, vamos a ver qué pasa en fiscalización con el señor Ferdinand en la presidencia, con la señora Tapia en la vicepresidencia, con la mayoría de ADN, a ver si siguen queriendo proteger al señor Godoy y al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque es posible, y lo digo, y repito el término, porque es posible que también el gobierno esté involucrado en tanta atrocidad que se comete dentro de la justicia en nuestro Ecuador y en nuestro país. Usted, asambleísta, entonces nos dice que ya tenían tal vez algunas denuncias, cuestionamientos, sobre todo, ¿verdad?, sobre Mario Godoy, y que estaban esperando el momento adecuado, nos ha dicho. No tanto el momento, porque venimos denunciando y generamos pedidos de información. Usted me ha dicho, hemos esperado el momento adecuado, pero le termino nada más esta pregunta, pero el momento adecuado no era tal vez generar alertas cuando la terna estaba dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, es importante esclarecer que nosotros generamos pedidos de información en cantidad. Por no decir miles, voy a decir cientos. Pero se pide información. ¿A quiénes tenemos que pedir?
Tenemos que pedir en este caso a la Judicatura, tenemos que pedir en este caso a la Corte Nacional, tenemos que pedir en este caso a quienes manejan la justicia en nuestro país. Solo hablando de este caso, y hablo de cientos de pedidos de información. ¿Sabe cuándo responden ellos? Nunca. ¿Por qué? Porque eso delata claramente que están protegidos por el Estado, por el gobierno, no por el Estado, por el gobierno nacional, que desafortunadamente administra nuestro Estado. Pero hay algo más importante. En el momento en que las denuncias ya son públicas por parte de terceros, pero inmediatamente el escándalo público es evidente. Y ahí es por eso que ya no se pueden negar. Porque fíjese usted que se han negado en todo juicio político que se ha presentado. O no es escandaloso lo de Progen, o no es escandaloso lo de ATM en el Ministerio de Energía y Minas. Es escandaloso el tema de la salud en nuestro país. Pero afortunadamente en este momento existió valentía por parte de quienes denunciaron externamente a la Asamblea Nacional. Y también es por eso que el CAL ya no se pudo negar. Porque ya no solo viene de una bancada de oposición, que repito, como siempre lo digo, no es oposición a Daniel Noboa o a la Asamblea Nacional, es oposición al desastre de la patria ecuatoriana y es oposición a que cada vez vayan destrozando nuestra sociedad. Entonces yo creo que es fundamental todo lo que ha pasado en los últimos días del 2025 y ahora en los primeros días del 2026, para por lo menos esclarecer algo fundamental que es la justicia en nuestro país y delatar a quienes están intentando administrar, pero no para el pueblo ecuatoriano, sino para intereses realmente ajenos a las intenciones de desarrollo de nuestro país. Ahí yo le insisto, asambleísta, entonces no era el momento adecuado también generar estas alertas, generar estos pedidos de información, etcétera, todo este ruido también que ha habido en torno al caso de Mario Godoy cuando estaba dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y le pregunto esto porque ahí mismo se elige a Mario Godoy, ¿verdad?, que era tercero en la terna de la Corte Nacional de Justicia, con votos precisamente en la primera parte, con votos precisamente de gente llegada a la Revolución Ciudadana. Por supuesto, y por eso existe un juicio al Consejo, juicio político también, a 5 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entiendo el CAL lo tiene que tratar en los próximos días. Espero que no pase mucho, pero estoy seguro que en el transcurso de este mes el CAL debería tratar también este juicio. Las alertas, desde luego, si nosotros, Andrea, somos quienes permanentemente estamos denunciando, y repito, no solo al Consejo de la Judicatura y a la justicia en nuestro país, sino a varios temas anteriores y a otros temas también que laceran los intereses de nuestro país. Pero es verdad, lo que pasa es que en el momento en que nosotros presentamos los juicios políticos, hay gente que nos ataca y gente que nos defiende, desde luego, porque hay gente que defiende también al gobierno nacional, como dice la frase, palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros somos esa oposición que permanentemente ha dado la cara. Y repito, no solo en estos casos, sino en varios casos que se han venido generando en nuestra patria, Andrea, y creo que ustedes están de acuerdo con estas fiscalizaciones, porque permanentemente sigo los medios de comunicación y ustedes han sido muy acertados, no siempre desde luego, pero muy acertados en la mayoría de veces en cuanto a fiscalizar casos como el de Mario Godoy. Y ahora volvamos entonces también a esta solicitud que se ha presentado al CAL sobre los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cuánto tiempo tiene el CAL también para pronunciarse? Bueno, el CAL ha mencionado que el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana lo va a tratar, creo, en los próximos 15, 20 días. Espero que así sea, ¿sí? Y espero que no rechacen. Vamos a ver qué sucede también ahora en la Comisión de Fiscalización, a ver cómo acelera los tiempos para que el CAL también inmediatamente pueda acelerar los tiempos en contra de los 5 consejeros que decidieron ubicar a Mario Godoy dentro del puesto del Consejo de la Judicatura, cometiendo algunos errores dentro del procedimiento. Sin embargo, si el Consejo de Fiscalización acelera los tiempos y en un mes el informe por parte de la Comisión de Fiscalización envía al Pleno, entonces también inmediatamente tiene que avanzar el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que inmediatamente también avancemos con el próximo juicio político, que estemos llenos de juicio político, pero nuestro país así lo exige, ¿no? Y esperamos también que las otras entidades de administración de justicia en el tema administrativo, civil y penal puedan actuar, pero también vamos a iniciar ya el juicio político contra el superintendente de compañías, ¿sí? Porque hay cosas grosas, hay cosas muy graves dentro de las superintendencias que se están generando y también tienen que ser denunciadas. Entonces hay situaciones que tenemos que esperar porque, Andrea, desafortunadamente
Desafortunadamente tenemos un manejo de la Asamblea Nacional improvisada. Desafortunadamente tenemos un manejo de la Asamblea Nacional sin experiencia. Y desafortunadamente tenemos un manejo de la Asamblea Nacional con intereses ajenos al pueblo ecuatoriano. Usted nos dice que, digamos, seguirían con el juicio político al superintendente de compañías, a la superintendencia de compañías, quien la lidera. ¿Qué más está pendiente en la Asamblea Nacional para este año? ¿Cuál es esa agenda legislativa? ¿Se ha socializado una nueva? Lo había dicho incluso el presidente de la Asamblea Nacional luego de la consulta popular de noviembre, ¿verdad? Que se iba a, si se quiere, a reestructurar algunos temas. ¿Ha habido algo de eso? En lo absoluto, no ha existido ninguna posibilidad de que las diferentes bancadas, de que los diferentes grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Nacional nos podamos reunir y realmente poder nuevamente identificar los puntos clave para poder tener por lo menos una agenda mínima dentro de la legislatura. La agenda que el año anterior se planificó al inicio de este Parlamento no se cumplió en absolutamente nada. Recordemos, pueblo ecuatoriano, que lo único que se trató fueron cambios de orden del día que no han servido para absolutamente nada, propuestos por ADN y que interrumpen las sesiones de pleno permanentemente, y 6 proyectos económicos urgentes que para lo único que sirvió es para que la familia Noboa pueda desvanecer 70 millones del SRI para despedir 5.000 funcionarios públicos, pero para nada más, porque el pretexto era mitigar la inseguridad en nuestro país, y lo único que hemos logrado es en este año tener más homicidios que en el 2024, que en el 2023 y en toda la historia de nuestra República del Ecuador. Eso es lamentable. Tenemos una Asamblea Nacional que no da pie con bola, pero repito, ¿por qué? Porque quien conduce esa Asamblea Nacional y porque quien conduce el CAL, sus 7 integrantes, no responden a los intereses de nuestro país y de nuestra gente. Quiero leerle un mensaje que por acá nos ponen, y regresando al tema del juicio político que se ha aprobado desde el CAL a Mario Godoy. Y nos dice Marlene Cruz, en ese juicio político no va a pasar nada. ¿Cómo vigilar desde la oposición que se hagan las cosas bien en la Comisión de Fiscalización? Bueno, vamos a tener, estoy seguro, la presión mediática justamente de quien escribe y de muchas ecuatorianas y de muchos ecuatorianos que permanentemente utilizan las redes sociales. Vamos a tener, sin ninguna duda, porque he estado siguiendo, Andrea, los medios de comunicación, y la mayoría de los medios de comunicación están indignados con lo que está pasando en la justicia en nuestro país. Entonces también creo que contamos con todos los medios y con la gente indignada. Pero además nosotros tenemos 3 integrantes de la Revolución Ciudadana dentro de la Comisión de Fiscalización, y tenemos también 5 proponentes del juicio político que estarán presentes con voz dentro de las sesiones que se generen en relación y en torno a aquello. Además, yo, como jefe, como coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, estaré presente también con vos para poder exigir que las cosas se encaminen de buena manera en pos de transparentar lo que está ocurriendo en la justicia en nuestro Ecuador. Sería muy lamentable que el gobierno nacional proteja, y se sabrán los intereses si eso sucede, pero sería muy lamentable para el pueblo ecuatoriano que no vea luz este juicio político y no se castiguen a quienes están cometiendo tanta vulnerabilidad a la justicia en nuestro Ecuador. Ok, ahora quiero pasar a otro tema, y es sobre que en los próximos días tendrá la Revolución Ciudadana la convención. ¿Qué expectativas hay para esta convención? ¿Se llega tal vez con un clima tenso a la interna? En lo absoluto, porque la Revolución Ciudadana dentro de los procesos democráticos, considero que la revolución, este hermoso proyecto de la Revolución Ciudadana, se caracteriza por la democracia interna. Y esa democracia interna ha permitido que en todo este tiempo se logre una lista de consenso. Se logre que la militancia, a través de nuestra app, de nuestra aplicación, pueda haberse inscrito para participar en la convención. Estamos seguros de que la convención va a estar llena de tanto entusiasmo y tanta esperanza y tantas ecuatorianos y ecuatorianos este próximo fin de semana, que sería el sábado 17 y el domingo 18 de enero en la ciudad de Manta. Todos invitados, no solo adherentes, no solo simpatizantes, sino también esa gente indignada que se quiere sumar realmente a un proyecto grandioso, repito, hermoso, que es la Revolución Ciudadana, y que busca entregar dignidad a nuestro pueblo, pero también busca luchar desde cualquier trinchera. Nosotros
desde la Asamblea Nacional, ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos, desde sus casas, desde sus computadoras, desde sus celulares, desde sus medios interactivos de comunicación, todos estamos luchando por dignificar nuestra patria y tenemos mucha esperanza en esta convención nacional de nuestro movimiento, porque sería nuevamente ratificar que nuestra revolución es el más grande proyecto político que tiene el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, ustedes confían plenamente en esta democracia interna que tiene Revolución Ciudadana, y esto lo digo porque, claro, hemos visto que ha habido públicamente descontentos o desacuerdos incluso entre autoridades locales de la Revolución Ciudadana, etcétera. Y no solo eso, sino también la renuncia a la candidatura presidencial de la Revolución Ciudadana por amenazas incluso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen para ¿La decir? candidatura de quién, perdón? De Felipe Bueno, Vega, yo no creo que sea por amenazas, no. Él él no había él no lo ataques, manifestó así. Ataques, amenazas, él mismo lo Puede manifestó. ser, sí, tal vez en redes sociales. Siempre vamos a tener quienes estamos expuestos a lo público, siempre vamos a tener algún tipo de raspadura, ¿no? Nos pueden dilacerar incluso muchas veces a quienes nos exponemos públicamente. Sin embargo, sabemos que Felipe también está dentro de esta lista de consenso. Sabemos que como candidata se inscribió nuestra compañera histórica, también Gabriela Rivadeneira, para formar parte de la convención y también para proponerse como candidata a la presidencia del movimiento. Pero hay algo importante que la gente tiene que saber. Hasta el 4 de enero, todo el Ecuador, especialmente nuestros adherentes permanentes y simpatizantes, tenían la posibilidad de entrar a la app, a la aplicación de nuestro movimiento y participar, inscribirse de una manera muy sencilla para participar dentro de la votación para elección de las próximas autoridades del movimiento. Yo lo hice, como lo podía hacer cualquier ecuatoriano. Se nos quedaron muchos fuera por el tiempo, que también hay que respetar los tiempos del Consejo Nacional Electoral dentro de lo que determina para las convenciones de los movimientos políticos. Pero estamos con aproximadamente 15.000 personas inscritas para la votación. Eso quiere decir que aunque, claro, podemos lograr muchos más porque somos un movimiento de tanta gente, de millones de gente dentro de nuestro país, y eso se lo verifica en las votaciones que siempre obtenemos. Pero estos 15.000 inscritos dentro de la aplicación de la Revolución Ciudadana da una muestra clara estadística que nunca en la historia republicana, desde 1830 que somos república, jamás ha existido una convención con tanta gente inscrita para participar dentro de un ambiente democrático de elección de las autoridades, en este caso del movimiento de la Revolución Ciudadana, y por eso estamos alegres, estamos indignados, preocupados por lo que sucede en el país, pero alegres y con mucha esperanza y con el apoyo de prácticamente todo el pueblo ecuatoriano, no para que nosotros sigamos creciendo como Revolución Ciudadana, sino para poder lograr esa indignación del pueblo ecuatoriano, que ya se la demostró el 16 de noviembre en las urnas, con los 4 contundentes no a este gobierno que destroza el país. Hay entonces una lista única que la preside Gabriela Rivadeneira. ¿Es así como quedaría entonces para la convención? Sí, hasta el día viernes se podían inscribir las listas. Yo tenía conocimiento que había mucho interés de otros compañeros también, pero creo que lo más sano, creo que todos los que estaban con la intención de representar a nuestro movimiento lograron sentarse y lograron crear esta lista de consenso única, que me parece fundamental para poder llegar con mucha fuerza todavía, con más fuerza todavía a esta convención que va a estar llena de alegría, llena de esperanza, pero sobre todo también llena de propuestas. Y esas propuestas nacen de la indignación de un país, repito, que lo vienen destrozando permanentemente. Ok, con lo que nos dice entonces, avisoramos que será Gabriela Rivadeneira quien presida la Revolución Ciudadana. Esto, digamos, como es hipotético, ¿no? Pero así parecería ser que va a ocurrir. En ese sentido, ¿se requeriría que ella venga al Ecuador para presidir la Revolución Ciudadana o lo haría desde el exterior? No, por supuesto que ella viene. Ella va a venir y lo ha dicho públicamente. Ella va a estar en la convención nacional de nuestro movimiento político y va a estar presente, porque yo estoy seguro que va a ser la próxima presidenta de nuestro movimiento, y se va a trabajar lógicamente también con nuestra compañera Luisa González, que ha hecho un excelente trabajo, no solo dentro de la presidencia, sino también dentro de la representación como candidata a la presidencia de la República por parte de nuestro movimiento.
y vamos a trabajar en conjunto, la bancada de la revolución, las direcciones provinciales, la militancia en su totalidad y todo un pueblo ecuatoriano que se quiera sumar a formar parte de nuestras filas. Asambleísta, nuevamente, muchísimas gracias por su presencia. Andrea, aquí qué en la gusto primera poder hora. conversar con usted. Un abrazo al pueblo ecuatoriano. Buenos días. Bien, conversábamos con Juan Andrés González, jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, sobre el juicio político a Mario Godoy, pero también sobre la convención que tendrá en los próximos días la Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.